y el Centro de Recursos Hídricos para la Agricultura y la Minería y sus siglas CRIAM. Realizará a continuación la charla Agua, un recurso vital. Invitamos a las personas que se encuentran de pie a que tomen asiento. Para los niños tenemos aquí algunas pasas para que se puedan sentar en el piso. Dejamos con ustedes a continuación con la charla Agua, un recurso vital al señor Felipe Barriga. Fuerte el aplauso para él. Hola, buenos días a todos entonces los que nos encuentran en esta charla. Hoy voy a presentar Agua, un recurso vital, y lo que pretendo con esta charla es dar a conocer algunos conceptos en torno a la seguridad hídrica y cómo tenemos que empezar a gestionar el recurso frente al cambio climático. Entonces, en la primera diapositiva todos conocemos el estado de la materia del agua, donde si aplicamos temperatura pasamos de un estado sólido a uno gaseoso. Y si nos fijamos, esto en el territorio es un poco más complejo. Cuando tenemos la actividad del hombre desarrollada como en la zona urbana, necesitamos agua que viene de la cordillera, así estamos extrayendo el agua principalmente ahora. Pasa por una planta de tratamiento donde debemos potabilizar el agua para luego tenerla disponible para el uso humano. Luego que hemos hecho ese uso en industrias, en las propias casas, tenemos que enviar esa agua a una planta de tratamiento de aguas servidas, donde vamos a dejar disponible el recurso para poder ser devuelto al medio ambiente. En este caso tenemos distintos usos del agua, usos que podemos extraer esta agua y consumirla y por lo tanto no la devolvemos al medio ambiente, pero también tenemos los no consumtivos, que son en el caso del energético, transporte y recreación. ¿Cuál es la situación actual en el mundo del agua? Hemos visto que 3 de cada 10 personas carecen de acceso a servicios de agua potable. Eso significa que son 2.200 millones de personas que carecen de este servicio. 6 de cada 10 carecen de acceso a instalaciones de saneamiento gestionadas de manera segura y por lo tanto no están saneando su agua. Y si vemos en torno al cambio climático, cómo ha estado siendo este efecto sobre el medio ambiente, tenemos un promedio anual de la temperatura que ha ido aumentando sucesivamente, tenemos zonas rojas de calentamiento global en ciertas partes del mundo. ¿Y qué hemos hecho para mitigar la escasez de agua? Por ejemplo, en Nueva York hay cuencas que están tan bien gestionadas que de alguna manera ya están careciendo y no dejando de ser necesario un tratamiento para mejorar la calidad porque las cuencas están bien gestionadas. ¿Ok? Estos servicios ecosistémicos que nos presta el agua, tenemos beneficios, pero también tenemos factores de cambio. ¿Cuáles han sido principalmente los factores de cambio acelerados por la acción antropogénica? Ha sido la descarga de nutrientes, materia orgánica, microcontaminantes y que deben ser gestionados para poder mejorar la calidad del recurso. ¿Y cuánta agua se invierte en nuestros alimentos? Es un tema importante porque esto nos llama a ver nuestra huella hídrica. ¿Cuál es la huella que vamos dejando nosotros al utilizar ciertos recursos para alimentarnos propiamente tal? Tenemos que las carnes, por ejemplo, consumen mucha agua en toda la cadena de producción del producto. Tenemos también, por ejemplo, que el café utiliza 15.897 litros de agua en toda la cadena de valor. Y también hay diferentes consumos de agua según el tipo de carne que consumamos. ¿Qué hacemos con el agua en Chile? Aquí desmitificamos algunas cosas porque, por ejemplo, es la agricultura quien utiliza más agua. Si se fijan en la región, en la séptima región o en la región metropolitana, la barra verde es muy grande. Por lo tanto, la agricultura es la que utiliza más agua en el país, 70% a 80% de esta agua. Y si se fijan en la región metropolitana, hemos visto que las cuencas han reducido el recurso hídrico en un 80% y esto va a ir incrementando en el tiempo. Sin embargo, hay ciertos mitos que dicen que teníamos que ir sacándonos cuando nos hacemos la pregunta típica, ¿el agua se pierde en el mar? Y eso todo es algo que nos preguntamos. Sin embargo, lo que se ve en estas imágenes es la pluma de sedimentos que arrastran diferentes ríos a lo largo del país. Cuando desembocan en el mar, en ese sedimento va una cantidad importante de nutrientes que van a hacer que los recursos bentónicos principalmente se puedan desarrollar en el mar. Por lo tanto, si esta agua dejara de llegar con el flujo que está llegando actualmente, no tendríamos producción, por ejemplo, de bivalvos, que son estos moluscos que producimos,
o incluso de crustáceos. Por lo tanto, la economía en el océano se vería afectada también. ¿Desde dónde sacamos el agua que utilizamos? Ya hemos sacado harta agua de la parte superficial, de los ríos, de los embalses, de los lagos, pero también tenemos ecosistemas en las aguas que estamos sobreexplotando actualmente y que son los recursos subterráneos, los recursos hídricos subterráneos. Eso es muy importante. Aquí también en la parte subterránea de las cuencas tenemos esta agua que fluye entre medio de las capas de la tierra, donde también hay ecosistemas súper complejos que debemos ir entendiendo. Si hacemos una sobreexplotación de recursos superficiales y subterráneos, vamos a tener que dar una mirada con atención desde dónde más seguimos sacando el agua. ¿Cuál es la importancia de cuidar las aguas subterráneas? Entonces, lo decía, hay diferentes tipos de acuíferos, hay humedales que se alimentan de agua subterránea, pero también tenemos una serie de fauna y flora que prestan servicios ecosistémicos. Y esos servicios ecosistémicos es cómo ellos regulan la contaminación, cómo son los humedales capaces de absorber agua, por lo tanto tenemos unas esponjas. Sabemos que ante cambio climático la intensidad de las precipitaciones va a ser mucho mayor, y si tenemos ciudades impermeabilizadas con el tiempo, ¿dónde absorbemos esa agua? Vamos a tener más inundaciones y eso va a ir en desmedro de nuestra propia calidad de vida. El volumen de agua en los acuíferos, entonces, debe haber una recarga natural, que principalmente los acuíferos se recargan de las lluvias. Por lo tanto, si tenemos menos lluvia y sobreexplotamos más el recurso subterráneo, vamos a tener menor agua bajo la tierra. Y la recarga artificial, que es una tecnología nueva que estamos mirando en cómo reponer el agua. Entonces, estamos mirando de cómo inyectar agua a estos recursos subterráneos. ¿Cuál es el problema? Es que no tenemos actualmente la línea de base que nos indique dónde realmente se va a ir el agua que yo voy a estar recargando superficialmente y si efectivamente va a llegar al acuífero que quiero recargar y no se va a perder en otro. Esto es muy importante porque han habido problemas graves de sequía en el país, y esto es que, por ejemplo, nos traducimos de que esta sequía histórica que lleva 13 años a lo largo del tiempo, tenemos gasto en camiones aljibe. Son estos camiones que debemos mover y que han habido gastos entre 2014 y 2017 de importantes cantidades de millones de pesos, 111.000 millones. Y estos van destinados principalmente a regiones que se han decretado con escasez hídrica. Acá tenemos algunas cuencas del país y su proyección al 2060, cómo van a ir disminuyendo la capacidad hídrica de cada una de esas cuencas. Hemos visto algunos datos que nos indican cómo está gestionada el agua en diferentes territorios. Y vemos, por ejemplo, en Valparaíso, en las rocas de Santo Domingo, donde el consumo de agua en ciertos periodos, principalmente en la época estival, de enero a marzo, donde tenemos esta gran barra roja. Y quiere decir que han aumentado el consumo de agua y principalmente está debido a piscinas, por ejemplo, que utilizan las personas para bañarse, y eso para la recreación, y eso requiere de harta agua. Sin embargo, en regiones como Higgins y Ñuble, el escenario ha sido un poco diferente, porque ya vamos viendo que es una zona donde escasea harto el agua y por lo tanto los habitantes de alguna manera tienden a ocupar menos porque saben que les va a faltar el recurso hídrico. Sin embargo, uno de los problemas identificados por la Fundación Chile, por ejemplo, ha sido que en torno al agua tenemos un problema importante en la gestión. ¿Y por qué? En la institucionalidad tenemos más de 40 instituciones que legislan sobre agua. Por lo tanto, esto lo debemos ir centralizando, pero también el lenguaje debe ser más transversal. Debemos entender un lenguaje común entre las instituciones para poder hablar de agua y tomar las mejores decisiones. Finalmente, ¿qué es el agua? Es un recurso vital, pero que depende y afecta a múltiples factores. Esta debe ser la mirada nueva, la sustentabilidad. ¿Y qué significa? Tener una sociedad bien estabilizada, con una economía equitativa, viendo el agua como un negocio, debemos repensar esa forma, y también que sea sustentable con el medio ambiente. Es decir, no solamente necesitamos agua para desarrollarnos económicamente, sino que también para los ecosistemas. Si los ecosistemas se enferman, nos enfermamos nosotros. Y la ONU ha propuesto los Objetivos de Desarrollo Sostenible, pero nos tenemos que ir mirando anualmente cómo vamos enfrentando estos objetivos y qué avance le vamos dando.
No sacamos nada con proponernos algo en el tiempo y no hacer nada. ¿Cuáles han sido los consensos para avanzar en algunas recomendaciones? Es que debemos repensar la forma de cómo estamos utilizando agua en nuestras casas. Si bien puede ser que la agricultura, por ejemplo, está ocupando harta agua, pero cada gota cuenta y nosotros tenemos que hacer algo desde nosotros en nuestras casas. Y ahí hay recomendaciones de cómo ahorrar el agua en el WC, cómo ahorrar agua usando la piscina. No estamos diciendo que no tengamos piscina en las casas, pero pongamos tecnología para poder reutilizar esa agua. Finalmente, la agricultura tiene un alto porcentaje de eficiencia y eso ha sido capaz en tecnología. Cuando hemos descubierto que la tecnología de riego a goteo ha sido eficiente para regar, hemos aumentado la eficiencia en 90%. También la minería se está comportando muy bien y está haciendo una recirculación importante del agua. Desde el tranque de Relave están volviendo a usar su agua, pero eso ha sido capaz por tecnología. Y vuelvo a eso porque incluso plantas de tratamiento de aguas servidas, que son las que tratan nuestros residuos líquidos, también han avanzado en este tema y han logrado purificar el agua, sacar energía a partir del agua servida, que antes era un desecho, y también purificar también esa agua que ahora ya está en calidad para ser dispuesta en riego, por ejemplo. ¿Hacia dónde debemos ir? Antes teníamos una economía lineal y ahora estamos pensando en la circularidad. Entonces, el escenario sustentable es importante y cómo volver a esto en forma sostenible. ¿Por qué estamos aquí? Porque sabemos que una de las cosas más importantes es la educación y por lo tanto esto debe empezar desde los niveles básicos hasta las universidades. Debemos repensar y tener un enfoque interdisciplinario para poder mirar el agua de forma genérica. Como decía Nelson Mandela, la educación es el arma más poderosa que podemos usar para esto. Los invito también a visitar canales como el Deutsche Welle, donde se imparten principalmente estos noticiarios y documentales que están disponibles en español y por lo tanto muy fácil de entender lo que estamos viviendo actualmente. Y finalmente los invitamos como Centro CRIAM a seguirnos en nuestras redes sociales. Nuestros objetivos es publicar evidencia científica de calidad mundial, pero también nos hemos esforzado un montón en hacer ciencia y ponerla a disposición de la comunidad, como son los regalos que le han estado entregando y que están en lenguaje súper entendible para todas las personas. Muchas gracias por su atención y que tengan un muy buen día. Agradecemos a Felipe Barriga por esta interesante charla que nos presentó el día de hoy. Agua, un recurso vital. Damos espacio, como hicimos en las charlas anteriores, a si alguien tiene alguna pregunta hacia Felipe, que quiera. Voy para allá. ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Nombre y la pregunta, por favor. Jaime Curaqueo. No alcancé a llegar al principio. Hola, buenas tardes. No sé si sabes tú acerca de lo que se está proponiendo actualmente o sea, lo que se está conversando en la arena política de la propuesta en relación a la propiedad del agua actualmente. ¿Y qué opinas tú respecto a eso versus la propuesta que había en el texto de la Constitución que se rechazó? ¿Qué diferencias ve y qué opinas al respecto? Esas preguntas son difíciles cuando tienen una mirada política, pero son súper buenas para poder irnos entendiendo. Una de las cosas que yo recalqué en la primera diapositiva, que debemos tener en cuenta siempre la cuenca hidrográfica. Y la cuenca hidrográfica es cómo dreno un territorio, es esta unidad de gestión territorial donde tengo un río, pero también debo entender cuál es la línea base y para cuánto me da ese río. ¿Por qué es tan importante eso? Porque según eso yo voy a poder planificar el territorio. Tenemos, por ejemplo, voy a hablar de mi región, en Concepción tenemos el río Biobío, la cuenca principal, y hemos ido agrandando la ciudad sin tener en cuenta cuánta capacidad tiene el río para poder satisfacer nuestras necesidades. Si tenemos la mirada de la cuenca hidrográfica, estamos entendiendo cómo vamos a sacar, cuánta agua sacamos, en qué calidad la devolvemos, y debemos entender que más abajo de nosotros hay gente que también está usando la misma agua que yo ya deseché en la planta de tratamiento, que si bien es saneada y todo ya no está enfermando a las personas, pero tenemos que mirar eso porque hay ciertos contaminantes que por la tecnología actual no se están eliminando y que pueden ser perjuiciosos para la población que viene después.
en torno a lo que propone que proponía el texto constitucional, íbamos bien en cierto lineamiento de decir el derecho humano al agua es providencial. Y tenemos que partir en ese sentido, porque si no, estamos mal. Pero si solamente nos centramos en eso y no nos centramos en que los ecosistemas deben estar sanos, y esto es relación agua y flora y fauna que se desarrollan en esas cuencas, tampoco lo vamos a llegar a cerrar el ciclo. Entonces eso es súper importante. Los derechos que se han dado al agua también es súper complicado, porque desde la economía que teníamos de antes, cuando entendemos el agua como un mercado, sobreexplotamos derechos que después nadie se hace responsable de eso. Y por lo tanto, en este avance de cambio climático que ya nos dejó chicos en el sentido de que pensábamos que lo íbamos a poder manejar, pero no hemos sido capaces, ya tenemos el efecto ahora, y también debemos pensar qué efecto van a tener las próximas generaciones en torno a las proyecciones que se tiran de cambio climático en adelante. Muchas gracias por la respuesta, Felipe. ¿Alguna otra persona que quiera hacer alguna...? Muy bien. Su nombre y la pregunta, por favor. Néstor, oye, es como simple. Ahí dice un recurso vital. ¿Podría explicar por qué es vital? Bueno, para el desarrollo humano lo tenemos claro que el 70% de una célula propiamente tal está compuesta de agua. Entonces es vital para el desarrollo biológico, pero también para los ecosistemas, y hemos visto que, como decía anteriormente, los ecosistemas también generan un servicio ecosistémico a partir del agua. Por ejemplo, tenemos los humedales, donde tenemos plantas que por naturaleza son capaces de purificar el agua. Por lo tanto, si no tenemos esta relación, no es solamente agua, porque si está contaminada y no tenemos el servicio ecosistémico prestado por la flora y la fauna que se desarrolla en el lugar, tampoco vamos a tener agua limpia. Entonces, si tenemos agua limpia, podemos desarrollar la vida. Si no tenemos agua limpia, vamos a enfermar. Y en ese sentido, debemos pensar en que nosotros, para purificar el agua, tenemos una planta de tratamiento de agua servida después. Y ese es un concepto que nosotros venimos trabajando, de hacer consciente a la población de que todos los desechos que vayan en la corriente líquida de nuestra casa llega a una instalación que, si bien estamos pagando para ello, porque si no, no se podría desarrollar, pero es súper importante y debemos cuidarla. Todos debiéramos conocer lo que es una planta de tratamiento de agua servida. Y por eso cerré al final, porque una de las partes súper importantes de todo esto es educar a la población. Nadie nace sabiendo qué es una planta de tratamiento. Abrimos la llave, ocupamos y desechamos, y no sabemos dónde va. Pero eso es súper importante. El recurso vital está cuando... Cuando mostrábamos la cuenca hidrográfica, cuando mostraba también que el agua es necesaria para la agricultura, si no, no tendríamos alimento, cuando tenemos agua para las actividades productivas, fuera de la agricultura tenemos un uso industrial, incluso la electrónica consume mucha agua, la minería es necesaria el agua para flotar los minerales, y sin eso no tenemos tampoco el recurso. Bueno, agradecemos entonces a Felipe Barriga por su presentación. Muchísimas gracias. Fuerte el aplauso para él, por favor. Felipe viene directamente desde Concepción a presentarse el día de hoy. Te agradecemos profundamente. Muchas gracias por estar junto a nosotros. ¿Tiene una pregunta? Venga, acérquese, a ver, alcanzamos a hacerla. ¿Su nombre y la pregunta? Me llamo Benjamín y mi pregunta es que, fuera de todo lo que pasa en Chile, ¿cómo está el mundo en general respecto al agua en general? Porque usted también mencionó algo acerca de Nueva York, pero más que nada se centró en el tema de Chile. Y tengo una duda, que es qué está pasando respecto al agua en, no sé, en África, Asia, Europa, en Norteamérica y en otros países. ¿Qué estaría pasando respecto al agua? Sí, súper buena pregunta. Mira, buena pregunta. En torno a lo que estamos aprendiendo, por ejemplo, y vuelvo al ejemplo de las plantas que tratan nuestros residuos líquidos, en Europa, esto que son las biofactorías, que es cómo generar recursos a partir del agua sucia, en el fondo, el agua residual, la están limpiando, y hace mucho tiempo ya se desarrolló esto de que del agua servida podían sacar energía, pero también productos que puedan ir en enmienda de suelos, por ejemplo. También en otros países, cuando se han visto afectados de
agua, ya no tienen agua dulce disponible, por ejemplo, en la superficie como ríos o lagos, que esté naturalmente dulce para ser utilizada hace mucho tiempo, y está muy desarrollada la tecnología de la desalación. Entonces hay plantas desaladoras que en otros países ya están funcionando, pero eso también requiere una conciencia en la población, porque si yo te digo que de un día para otro tú vas a empezar a tomar agua de mar, por ejemplo, que está desalada pero que está dulce, tú igual vas a decir, yo voy a pensar si es que quiero hacerlo o no. Ahora, si falta el agua, probablemente nadie va a dudarlo en hacer, porque necesitamos agua para tomar. Pero sin embargo, eso debe pasar también por una concientización de la población y educar a la población, de que esa agua puede llegar a tener una calidad tal como la que estábamos tomando antes, pero que ahora en cambio climático vamos a tener que adaptarnos a esa nueva situación. ¿Vale? Eso. Bien. Bueno, último aplauso.